Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, lo escucho muy bien. Gusto de saludarles. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes, integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California y Iztacali. Agradezco su asistencia a la segunda sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2025. A continuación, si son tan amables de presentarse, dando su nombre y dependencia que están representando en este momento. Iniciamos por la Secretaría de Hacienda, por favor. Buenos días a todos, Edgar Ponce, en representación del secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Oficial Mayor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Licenciado Jorge García Guerra, en representación de la Oficialía Mayor de Gobierno. Bienvenido, licenciado. Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy buenas tardes, María del Rosario Lizárraga Sánchez, en representación del maestro Ampelio Íñiguez Arellano por la sección 37. Bienvenida, maestra. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. Buenas tardes. Adán Murillo, en representación del Sindicato de Burócratas del Estado de Baja California. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y por ICE Salud, en nombre del secretario de Salud, doctor José Adrián Medina Amarilla, su servidora, doctora Virginia Rodríguez Díaz. Sean todos ustedes bienvenidos. Solicito al secretario técnico, licenciado Fernando Martínez Acevedo, proceda a desahogar el primer punto del orden del día de esta sesión. Claro que sí, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos. Con su autorización, como primer punto del orden del día, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Se informa que se procedió al pase de lista de asistencia y una vez efectuado el recuento de los asistentes y encontrándose presentes todos los integrantes de la Junta Directiva, se declara quórum legal para desarrollar la segunda sesión ordinaria de Junta Directiva 2025 y por ende todos los acuerdos que emanen de esta sesión serán válidos y legales. Asimismo, se informa que se convocó a esta sesión a la licenciada Yanica Adriana Vallejo Andrés, titular del órgano interno de control de Iztacali y comisario público suplente en representación de la Secretaría de la Honestidad. Hace un momento nos acaba de informar vía mensaje que está en una sesión de comité ante la Secretaría de la Honestidad y que en cuanto se desocupe se incorporará a la sesión. Muchas gracias, secretario. De acuerdo con el registro de asistencia que me informa el secretario técnico, existe quórum legal, por lo que se declaran instalados los trabajos de esta junta directiva. Por lo que siendo las 13:07 del día lunes 28 de abril de 2025, declaro formalmente instalada la sesión. Adicionalmente, hago referencia que en cumplimiento del artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la sesión se transmite en tiempo real en Internet y se encontrará disponible para consulta en la página oficial de Iztacali. Para continuar con el desahogo del orden del día, cedo el uso de la voz al secretario técnico de esta Junta Directiva, licenciado Martínez Acevedo. Gracias, señora presidenta. Como punto número 2 es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que para la presente sesión ordinaria, tal y como se mandaron las convocatorias correspondientes, se propuso el siguiente orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación de actas de junta directiva. Punto número 4, seguimiento de acuerdos. Punto número 5, solicitud de aprobación del informe del titular de la entidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, integrado por informe del titular, indicadores de resultados, avance programático, avance presupuestal, plantilla de personal y estados financieros. Punto número 6, en la convocatoria se había solicitado la solicitud de aprobación de la primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2025. No obstante, por estar en revisión todavía el respaldo de esta modificación, la estamos eliminando del orden del día. Por lo tanto, como punto número 6, solo queda la solicitud de aprobación de la primera modificación programática del ejercicio fiscal 2025. El punto número 7 sería asuntos propios de la entidad. El inciso A, solicitud de aprobación de pensiones de burocracia. El inciso B, solicitud de aprobación de pensiones de magisterio. El inciso C, cumplimiento de resoluciones de juicios
y recursos interpuestos respecto a solicitudes de otorgamiento de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones. Punto número 8, asuntos generales. En este punto se solicita a los integrantes de la Junta Directiva manifestar algún tema de interés que deseen agregar al presente orden del día. Adelante, profesora. Sí, en asuntos generales quiero expresar ante esta Junta Directiva el posicionamiento del CENTE con respecto al punto número 5 del orden del día. Profesora, ¿en algún apartado en específico del informe del titular o va a abordar varios temas en relación con los puntos que se van a tratar en el informe para que quede asentado? Sí, son varios puntos sobre sobre la aprobación del informe del titular. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Perfecto. Ok, entonces continuaríamos entonces con el punto número 9, lectura de los acuerdos tomados, y finalmente el punto número 10, la clausura de la sesión. Muy bien. Se solicita a los integrantes de esta Junta Directiva la aprobación del orden del día propuesto para la segunda sesión ordinaria de 2025, alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos, secretario técnico, con el tercer punto del orden del día. Claro que sí, gracias señora presidenta. Con su autorización, miembros de la Junta Directiva, como punto número 3 es la lectura y aprobación de las actas de la Junta Directiva. En este punto, señor presidente, se solicita la dispensa de la lectura de 5 actas de sesiones de Junta Directiva del ejercicio fiscal 2025, en virtud de que ya se turnaron para firma a los integrantes de esta honorable Junta Directiva, los cuales contienen la descripción de los acuerdos que emanaron de las mismas, que ya se encuentran debidamente firmados, como se muestran a continuación en el siguiente concentrado. Estamos presentando ya para en esta sesión ordinaria las siguientes actas de Junta Directiva. Punto número 1, el acta del 6 de febrero del 2025, que corresponde a la primera sesión extraordinaria, en la que hubo 15 acuerdos. El punto número 2 es el acta del 6 de marzo de 2025, que corresponde a la primera sesión ordinaria, con 31 acuerdos. El acta del viernes 14 de marzo de 2025, en la que se abordó la segunda sesión extraordinaria, de la que resultaron 8 acuerdos. El acta del viernes 28 de marzo de 2025, que corresponde a la tercera sesión extraordinaria, en la que se aprobaron 9 acuerdos, y finalmente el acta del jueves 10 de abril de 2025, que corresponde a la cuarta sesión extraordinaria, donde hubo 30 acuerdos, para dar un total de 5 actas con 93 acuerdos. En la siguiente lámina ustedes pueden ver precisamente ahí ya están todas las actas que ya se trabajaron y se circularon para firma de los integrantes. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o observación a alguna de estas actas? Se solicita a los integrantes de esta Junta Directiva la aprobación de las siguientes actas, primera, segunda, tercera y cuarta, todas sesiones extraordinarias y primera sesión ordinaria del 2025, alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Aprobado. Bien. Aprobado por unanimidad, secretario. Gracias, señora presidenta, miembros de la Junta Directiva. Continuando con el orden del día, como punto número 4, es el seguimiento de acuerdos. En este punto se da un resumen de los acuerdos derivados de las sesiones celebradas desde el 6 de febrero hasta el 10 de abril de 2025, mismos que se encuentran completamente firmados por los integrantes de la Junta Directiva y que ya fueron debidamente diligenciados, como se muestra a continuación. Los 15 acuerdos de la primera sesión extraordinaria se encuentran cumplidos. Los de la primera sesión ordinaria también se encuentran cumplidos, fueron 31 ahí. Los de la segunda extraordinaria fueron 8 acuerdos, se encuentran cumplidos.
Los de la tercera sesión extraordinaria también fueron 9 acuerdos y se encuentran cumplidos. Los de la cuarta sesión extraordinaria fueron 30 acuerdos y se encuentran totalmente cumplidos. Muy bien. Se da cuenta de todos los acuerdos que ya fueron debidamente firmados por los integrantes de esta Junta Directiva y que fueron diligenciados. Continuamos, por favor, con el punto número 5 de la orden del día. Claro que sí, gracias, señora presidenta. Miembros de la Junta Directiva, como punto número 5 es la solicitud de aprobación del informe del titular de la entidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, integrado por el informe del titular, indicadores de resultados, avance programático, avance presupuestal, plantilla de personal y estados financieros. En cuanto a la introducción del informe del titular, se informa que la Dirección General de ISTECALI ha coordinado e instruido las diversas áreas para que se ejecutara el cobro de cuotas y aportaciones adeudadas por un monto de 74.663.747.19 pesos moneda nacional. Asimismo, se logró el cobro del déficit que esta honorable Junta Directiva autorizó por el monto de 442.059.553.15 pesos moneda nacional, y se han seguido emprendiendo las acciones para obtener los recursos necesarios que disminuyan el déficit del fondo de pensiones y del servicio médico, así como los mecanismos de recuperación de adeudos históricos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. En cuanto al informe de indicadores de resultados, en esta parte, permítanme. Es primero los adeudos. En cuanto al informe del titular de los adeudos al 31 de marzo, como pueden ver ustedes ahí, están la proyección, y para el desahogo de este punto, cedemos el uso de la voz al contador, perdón, al licenciado, la contadora Marta Montoya, que es la titular de ingresos, para precisamente desahogar este punto del orden del día. Hola, buenas tardes. Como podemos ver en la diapositiva, pues de un total de adeudo de 6.249 millones, corresponde al 83% a organismos municipales por 5.200 millones y organismos estatales por 1.049 millones. En los organismos municipales, de un total de 5.200 millones, el 27.78% corresponde al municipio de Tecate. Estos adeudos son al 31 de marzo del ejercicio en curso, que es informando al corte del primer trimestre del ejercicio. El municipio de Tecate con 1.444 millones, con un 70.98%, el municipio de Ensenada por 3.691 millones. El punto 98% por 51 millones corresponde al Centro Cultural Riviera de Ensenada. El punto 0.8% son 4 millones de Improdur, los cuales actualmente tienen un convenio vigente que tienen pagos al corriente. Y el punto 18% corresponde a DIF Municipal de Ensenada por 9 millones. Lo correspondiente a los organismos estatales, tenemos que de 1.049 millones, 64% corresponde a Ensenada por 644 millones y un 36% corresponde a Indivi por 404 millones. Y sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Continuaríamos entonces con lo relativo a el informe del procedimiento administrativo de ejecución, y para este punto cedemos el uso de la voz al licenciado Alfredo Domínguez, subrecaudador de ingresos adscrito al ISTECALI. Buenas tardes a todos y a todas. Continuando con el informe titular, como podemos ver en la presente diapositiva, tenemos lo que es el cobro histórico por vía procedimiento administrativo de ejecución, el cual, sumado a la cantidad que este trimestre, podemos ver que nos arroja un total requerido de 9.000 millones de pesos y un pagado de 6.992 millones de pesos, que nos arroja un saldo deudor de 2.000 millones de pesos. Y en la presente diapositiva vemos cómo se le da seguimiento a esos 2.000 millones de pesos, se adeudo por cuotas y aportaciones, ¿verdad? Podemos ver, tenemos un total de requeridos, emisión de requerimientos de pago
por 1.107 millones de pesos, 212 millones por participaciones a los ingresos, afectaciones a los ingresos por participaciones, y mandamientos de ejecución por 592 millones de pesos, aquellos requerimientos que continúan en la siguiente instancia, ¿verdad? Adelante. Y aquí, como comentaba anteriormente en nuestra tarjeta de ingresos y nuestro invitado técnico, en lo que va del trimestre, tenemos una recuperación de cuotas de aportaciones omitidas por 74 millones de pesos, que es de enero a marzo de este año. Y en la diapositiva esta presente podemos ver los organismos más significativos. Y ya por último, también como lo comentaba, en esta introducción de este nuevo concepto del déficit, del 125 bis y 22 bis, el déficit del fondo de pensiones, podemos tener que lo que va del trimestre tenemos una recuperación de una recaudación de 442 millones de pesos. Y va ordenada aquí en esta presente diapositiva por organismo y por la importancia, ¿verdad?, del monto. Continuaremos entonces con la parte relativa al informe de los juicios. En este apartado son un poco los juicios que se están informando en este trimestre. De los juicios de amparo por pensión, jubilación, pago de funerales o indemnizaciones globales, la cantidad que se tiene son 224 juicios. En los juicios contenciosos administrativos también por pensión o jubilación, pago de funerales, indemnización global o reserva técnica, se recibieron 18. Y en cuanto a los juicios de amparo para la devolución de reserva técnica y servicio médico, fueron un total de 9 juicios, lo que nos da un total de 251 juicios que se informan como nuevos en este trimestre. En ese sentido, si no hay alguna pregunta en relación con los juicios o la recaudación que hubo, continuaríamos entonces con los indicadores de resultados. Y para adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más para aclarar, esto es la recaudación ahorita de lo que es el déficit por parte de los organismos que pertenecen aquí a Iztecali. Nada más para aclarar a quien observa esta junta. Esta aportación es una aportación extraordinaria que se considera como aportación al déficit anual, y con lo cual todos los organismos aportan una parte proporcional que les corresponde de acuerdo a sus jubilados. Entonces, nada más para aclarar que ahorita, hasta el mes de marzo, y quisiera que nos aclararan, nos encontramos al 100% de la recaudación. Quiere decir que todos los organismos ya pagaron su cantidad proporcional del déficit, y por lo tanto también me imagino que deben de estar al corriente con sus cuotas de aportaciones del ejercicio 2025 al mes de marzo. ¿Es correcto? Sí, así es, están al corriente con su pago del déficit. Correcto. Entonces, hasta ahorita el déficit vamos al 100%, no tenemos por ahí atraso de ningún organismo. Entonces, creo que pues vamos en esta recaudación por cobranza del déficit, vamos bien, y esto corresponde únicamente al Fondo de Pensiones de Burocracia. Entonces, el Fondo de Pensiones de Burocracia, hasta ahorita el déficit está cubierto al 100% en el primer trimestre del año. ¿Es correcto? Correcto. Gracias. Sí. Si no hay alguna otra intervención, entonces continuaremos con los indicadores de resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, y en este punto le vamos a conceder el uso de la voz al contador público Alfonso San Miguel Quiñones, director de Programación y Presupuesto, para que nos auxilie. Buenas tardes a todos y a todas. A Iztecali se le aprobaron a este ejercicio 19 indicadores, de los cuales se están presentando con resultado únicamente 5 de ellos. En la siguiente lámina se le muestra en esta lámina el nombre de cada indicador, lo que mide cada indicador, la unidad de medida, la periodicidad, la meta anual establecida y el resultado. Para más detalle de este tema,
le cedo el uso de la voz a la doctora Guadalupe Paul, subdirectora general médica del instituto, para que nos proporcione detalle al respecto. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Si me permiten, como es ahorita el programa 151, la doctora Zoraida Carrillo, la directora de atención primaria, ella describirá estos indicadores y posteriormente una servidora serán los siguientes programas. Adelante, doctora Carrillo, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Tenía problemas aquí con el audio, una disculpa. Con respecto al programa 151, como bien lo mencionaron ya, tenemos en primer lugar el porcentaje de curación de casos de tuberculosis, donde tuvimos, nuestra meta es del 86 y se tuvo un 87.7%. Con respecto al siguiente, que es el porcentaje de pacientes hipertensos en control, nuestra meta es del 70% y tuvimos un 77.1%. En cobertura de pacientes embarazadas a las cuales se les realiza la detección de VIH y sífilis, que eso es obligatorio y se tiene que realizar al 100% de nuestras pacientes. Se realizó al 100% de nuestras pacientes en este primer trimestre, que cerramos con 172 pacientes en total. El otro indicador, que es el porcentaje de pacientes diabéticos en control con hemoglobina glucosilada, vemos aquí el porcentaje. En este trimestre tenemos un indicador del 58 y cerramos el trimestre con 72.89%. Con respecto también a la cobertura de pacientes con obesidad, los mayores de 20 años, nuestro porcentaje que tenemos comprometido es el 27 y cerramos con un 28.7%. Aquí en el área donde es tuberculosis, que fue el que no se cumplió al 100%, fue que hubo un paciente el cual no completó el tratamiento. Solamente esta es no se realizó la curación completa, dado que tiene varias enfermedades y pues finalmente estas enfermedades hacen que tarde más su curación. Entonces, al cierre de este trimestre no había logrado la curación habitual, que es de 6 meses, sin embargo, a veces puede tardar de 9 a 1 año para la curación completa. Los que se fueron ligeramente por arriba, pues ha sido por varias acciones que se están realizando. Ok. Creo que ahí está los indicadores. Adelante. Ajá. Es importante hacer nada más la mención que en relación al control de pacientes hipertensos y diabéticos, que se superó por mucho la meta programada, fue porque al ingresar el año tuvimos abasto suficiente de medicamentos. Entonces, esto nos ayudó mucho al apego a través del paciente en su control metabólico. Estaré pendiente de los siguientes programas. Gracias. Gracias. Continuando con la presentación programática. En esta lámina se les presenta un resumen de cumplimiento de metas y acciones del instituto. Por el lado de las metas, de total de metas acumuladas al periodo, que fueron 29, 23 fueron cumplidas al 100%, 3 fueron cumplidas en un rango del 75 al 99% y las 3 últimas fueron cumplidas en un rango del 0 al 74%, para un grado de cumplimiento institucional en metas del 89%. Por el lado de las acciones, de las 183 acciones acumuladas en el periodo, 165 fueron cumplidas al 100%, 15 fueron cumplidas en un rango del 75 al 99% y únicamente 3 fueron cumplidas en un rango del 0 al 74%, para un porcentaje de cumplimiento institucional del 97% en el cumplimiento de metas. En la siguiente lámina se les presenta el cumplimiento de metas por programa. Comenzando con el programa 7, Administración responsable para la gestión y conducción de la política institucional. De sus 7 metas programadas, las 7 fueron cumplidas al 100%, con un porcentaje de cumplimiento al 100 del 100%. El programa 151, Atención Integral de primer nivel. De sus 10 metas programadas, 7 fueron cumplidas al 100%, con un porcentaje de cumplimiento de metas al 100 del 70%. Y con el porcentaje de cumplimiento de sus 3 metas cumplidas parcialmente, nos vamos a un porcentaje de cumplimiento total en este programa del 90%.
En el programa 152, atención integral en segundo y tercer nivel, de sus 5 metas programadas, 3 fueron cumplidas al 100%, con un porcentaje de cumplimiento al 100 del 60%, más el porcentaje de las metas cumplidas parcialmente, nos vamos a un porcentaje total de cumplimiento en este programa del 91%. El programa 153, Administración de Seguridad y Servicios Sociales de los Derechohabientes, sus 2 programas fueron cumplidos al 100%, con un cumplimiento al 100%. El programa 154, Pensiones y Jubilaciones para el Bienestar de una Sociedad Justa, de sus 2 programas, uno fue cumplido al 100%, con un porcentaje de cumplimiento de metas al 100 del 50%, y con el porcentaje de la meta cumplida parcialmente nos vamos a un 52% en total. Y por último, el programa 155, Desarrollo de los Recursos Humanos, Educación Continua e Investigación, sus 3 metas programadas, las 3 fueron cumplidas al 100%. Con eso nos da un porcentaje total de cumplimiento institucional en metas del 89%. Siguiendo con la cuestión programática, en esta lámina se les presentan las 6 metas que fueron cumplidas parcialmente, y también para mayor detalle, pues cedo el uso de la voz al área médica que se encuentra con nosotros. Okay. Muchísimas gracias, contador San Miguel. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, voy a ser muy breve. Básicamente son la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 25 años y más. Se estima la realización de papanicolaos en 16,000, es nuestra meta anual. Se programaron en el primer trimestre 4,000 y se hicieron 3,202. La ventaja de este indicador, que a pesar de que no lo cumplimos más que en un 80%, es que es acumulativo durante el año. Entonces, estamos apenas iniciando las campañas de la detección oportuna de cáncer en las mujeres. De igual manera, se enfoca también en cáncer de mama con una cantidad de 16,000 mastografías anuales. Nuestro indicador, recordar que es anual, no es bianual, entonces también es acumulativo, y nosotros estimamos que durante el transcurso del año, en base a las diferentes campañas que son permanentes en nuestra institución, se pueda cumplir al 100% este indicador. Tenemos por el momento todos los insumos y el material para poder realizarlos. En relación a la atención de mujeres embarazadas, tenemos una meta de 1,600 consultas, y se realizaron actualmente solamente 172, y se va enfocado sobre todo a la detección de VIH y sífilis. Esta disminución, esta leve cobertura de indicadores porque estábamos iniciando el trimestre, pero de igual manera cuando se inician las campañas ya tenemos las pruebas de tamizaje para llevar a cabo el control y la detección de los mismos. La notificación de casos de reacciones adversas a medicamentos ante regulación sanitaria, que es algo que se nos obliga por el buen uso, de varios medicamentos que requerimos. Tenemos una notificación de meta de 68, y nuestro trimestre 17 hicimos 10, sin embargo, como ya tenemos el medicamento ya abasto ahorita de más del 80%, estas se van a ir incrementando. La valoración de los casos sobre capacidad residual y riesgos de trabajo, que es una de las prestaciones que tiene el instituto a través de salud ocupacional, varía, pero en este caso la meta es de 750, nuestra meta trimestral es de 130, llegamos a ser 127, y esto es debido, más que cualquier situación, es por solicitud directa de los patrones y el envío completo de los expedientes para llevar a cabo este procedimiento, y fueron rechazados varias carpetas. Y pensión, bueno, hasta ahí, la 154 ya no es del área médica. Sí. Al respecto también, si se encuentra presente también del área de pensiones y jubilaciones, la contadora pública Ivonne Vega. Hola, buenas tardes. De la meta 154, que es pensiones y jubilaciones de nueva autorización de magisterio y de burocracia, bueno, no se llegó a la meta en este trimestre, solamente subieron las pensiones que fueron derivadas de una resolución jurídica. Las otras estaban en una revisión exhaustiva, traíamos unos temas ahí de omisiones de casos ya, pues con bastante tiempo que había que hacer la aclaración con los organismos, y ya en este mes, como han visto en estas últimas juntas, pues ya nos estamos regularizando con ese tema. Ahí si no hay nada,
pregunta con respecto al avance programático, nos pasamos al avance trimestral. Si hay una pregunta. Adán. Buenas tardes, doctora Pon, un gusto. Con una pregunta, mencionó en varios de sus indicadores que ahorita que ya se tienen tanto los reactivos para realizar las pruebas como los medicamentos necesarios para llevar la continuidad o el tratamiento de hipertensos. Es una pregunta básicamente nada más para saber si estamos bien, si está incrementando, si está recibiendo el medicamento con regularidad. ¿Cuándo podremos estar arriba del 85%? Y mi pregunta va dirigida a los medicamentos, que es lo que yo usualmente como burocracia monitoreamos, y por ahí tenemos algunos faltantes en medicamentos precisamente de hipertensión, principalmente en algunas áreas que hemos visitado, que fue Palmas y El Mirador, hablando únicamente de la sección de Tijuana. ¿Cuándo cree que tengamos por ahí la respuesta óptima del medicamento y que se encuentre en las farmacias? Gracias. Es una excelente pregunta. Le he de comentar que en relación a insumos, nosotros tenemos ahorita alrededor del 90% ya de abasto. Y de medicamento de cuadro básico, que son más de 800 claves, tenemos el 86%. Ahorita la falla que encontramos, que créame que el 86% creo que es el abasto más alto que hay de medicamento en todo el sector salud actualmente. Lo que tenemos ahorita, ese porcentaje que tenemos en personas con enfermedades crónicas que no les ha sido abastecido, son las claves que se encuentran fuera de cuadro básico y que son de alta especialidad. Esos medicamentos que son especiales son los que hemos batallado para poder adquirirlos, pero obviamente ajeno al área médica es por procesos de licitación y con proveeduría. Pero en relación al catálogo ordinario, sí contamos con abasto. Una de las situaciones que nos caracterizan en Iztacali es que nuestra población utiliza medicamentos de muy alta especialidad, entonces eso es lo que a veces se nos dificulta en adquirirlos. Pero en relación al cuadro básico, estamos por arriba del 85 desde hace más de un mes y medio. Gracias, doctora. A la orden. Bien, continuando con el avance presupuestal. ¿O hay otra pregunta? Sí. Maestra, adelante. Gracias. Sí, en el avance programático, yo sí quiero solicitar en este punto que es importante que se incluyan los porcentajes de abasto de medicamentos en las unidades médicas. Por si nos pueden entregar por escrito cuál es el porcentaje de abasto de medicamentos en cada una de ellas, porque la necesidad que tiene el trabajador de Tijuana a lo mejor no es la misma necesidad que tiene el trabajador de atención a la salud en Mexicali, y muchas veces el abasto de medicamentos en unas clínicas es del 80% y otra es del 60%. Entonces sí es importante que se nos informe el porcentaje de medicamentos en cada una de las clínicas. Esa es mi intervención. Sin problema. No hay ningún inconveniente. Gracias. Claro que sí, maestra Chayito. Gracias. Bien. Comenzando con el avance presupuestal. Se inició con un presupuesto aprobado tanto en el ingreso como en el gasto de 12,579,694,000 pesos. Sin ninguna modificación aprobada hasta la fecha, el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial de 12,579 millones de pesos, tanto en el ingreso como en el gasto, para un balance final de disponibilidades en cero a ese momento. Al cierre del primer trimestre, el ingreso devengado, el ingreso 2,332 millones de pesos, mientras que por el lado del egreso se devengaron 3,420 millones de pesos, para un balance final de disponibilidades en negativo de 1,088,151,000 pesos en el momento del devengado. En el momento del recaudado pagado por el lado del ingreso, se obtuvieron 2,332 millones de pesos
recaudados y por el lado del egreso, 3.381 millones de pesos pagados, para un balance final de disponibilidades también en negativo de 1.049.737.000 pesos, el negativo. También informarles que en este primer periodo se recibieron anticipos de aportaciones a fondo de pensiones y jubilaciones pendientes de amortizar por la cantidad de 1.323.134.304 pesos que se utilizaron para el pago de nómina de pensionados y jubilados. Por lo tanto, el déficit mostrado se irá reduciendo en la medida en que se vayan amortizando los anticipos señalados. Siguiendo con la plantilla de personal, se tiene una plantilla autorizada inicial de 2.823 plazas, las cuales se mantienen a este cierre del primer trimestre, 2.823 plazas autorizadas, de las cuales se devengaron a este primer trimestre 2.759 plazas. Hasta ahí con el avance presupuestal. ¿Alguna duda? Adelante, Alan. Sí, buenas tardes. Mi duda ¿me podrían poner la anterior, por favor? Gracias. En el área médica, paramédica y afín de base, ahí tenemos una duda porque tenemos faltante por ahí es muy difícil, la doctora Pon, ya se ha platicado con ella también inclusive y se platicó en su momento con Marco Figueroa y con el director, el doctor Dagoberto. Es muy difícil la contratación de médicos especialistas, contratación ¿por qué? Por temas que sabemos, ¿no? O conocemos. Pero aquí estoy viendo que hay un faltante en la plantilla inicial autorizada de 1.119 personales de base a fin médico y tenemos ahorita una plantilla de vengada de 1.071. Por ahí tenemos un área de oportunidad que si nos podría auxiliar el área administrativa de recursos humanos en agilizar los trámites que ya se presentaron, inclusive muchas solicitudes de sustitución de médicos especialistas, y eso también nos ayudaría mucho a la atención médica, obviamente en las clínicas, en todas las que tenemos, porque pues por ahí los faltantes de médicos posiblemente ya se tiene su sustitución ahí mismo en la clínica, y por ahí batallaríamos un poquito menos en las citas tan prolongadas que se tienen. Sí solicitaría por ahí el apoyo al área de recursos humanos para que a la brevedad se dé respuesta y la contratación de este personal de base, que pues si la plaza existe, pues hay que ocuparla, ¿no? Es cuanto nada más. Le agradezco la intervención, sinceramente. Adelante, profesora. Sí, muchas gracias. Aquí en este punto, la sección 37 solicita que si bien se presenta la carátula resumen del ejercicio por grupo de gasto, se incluya y muestre en pantalla un desglose con las principales partidas, a efecto de que los integrantes y compañeros miembros de esta organización sindical que nos siguen en pantalla conozcan esta información. ¿Es cuánto? Le podemos hacer llegar la información con posterioridad porque este es el que nos tienen autorizados, ¿no? Comentarle nada más, profesora, le hacemos llegar a tu correo la información porque como este es el formato que tenemos autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda, así lo tenemos que proyectar, pero con mucho gusto le hacemos llegar la información a usted a su correo. Digo, igual lo incluimos para todos los miembros, para que todos tengan el conocimiento de ese desglose que usted solicita. ¿Le parece? Sí, está bien, muchas gracias. Maestro. Sí. Adelante, maestro. Maestro Ponce, no le escuchamos. Creo que está apagado su micrófono. Sí, muchas gracias. ¿Serían tan amables de poner la plantilla de personal? Aquí en el personal de contrato
dice que tenemos 81 pagados y 72 autorizados en la última modificación. Si es correcto las cifras, tenemos más personas contratadas que las autorizadas. No, el dato va a estar invertido. No, plantilla autorizada. Sí, dice el contrato, dice 85, 72 y dice 81. Modificada anual de vendado. Pero estos son los de sustitución, ¿no? Aquí quedaron ya los de sustitución. No sé si está alguien allí en la oficina de recursos humanos. Creo que no. No, no hay nadie de RH. Hubo cambio de título. Yo creo que sí. Me la revisamos, ¿no? Sí, revisamos este punto, maestro, y le hacemos la aclaración porque, digo, lo más lógico es que los indicadores estén invertidos, pero de todos modos lo revisamos. Ok. Adelante, Adán. Nuevamente, y una disculpa, no me quedó muy claro. Nos van a dar respuestas sobre la situación que guarda lo mencionado previamente por burocracia en cuanto a la contratación del personal. ¿Alguien nos va a ofrecer alguna respuesta del Sí, por qué mire, no se han contratado? Por parte de Junta Directiva le voy a girar un oficio al titular de Recursos Humanos, le pongo a ustedes precisamente para que ellos vean porque pues sí son que alrededor de 20 plazas, ¿no? Que están por ahí, más o menos el número que usted mencionaba es de 1091, 1071, creo que sí son 20, ¿no? Para que pues le den la información por parte de Recursos Humanos. Le giro el oficio correspondiente y le mandamos copia a usted con mucho gusto. Gracias. Pasamos entonces al apartado de estados financieros, el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, iniciando con el estado de situación financiera. El estado de situación financiera se integra por un total de activos circulante de 1.354 millones y un total de activo no circulante de 2.721 millones, que suman un total del activo para el trimestre de 4.076 millones de pesos. En el apartado del pasivo, contamos con un pasivo circulante de 3.786 millones y un pasivo no circulante de 14 millones, que suman un total de pasivo de 3.801 millones. En el apartado de Hacienda Pública y Patrimonio, contamos con un contribuido de 33 millones y un generado de 241 millones, que suman un total de Hacienda Pública y Patrimonio de 274 millones, que junto con el pasivo nos arroja un total de pasivo y hacienda pública de 4.076 millones. Ahí mismo se compara con el ejercicio inmediato anterior al mismo periodo. Pasando al estado de actividades, se informa de igualmente el primer trimestre del ejercicio 2025 comparado con el ejercicio 2024. Sobre los ingresos que se integran por ingresos de la gestión de 2.082 millones, ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y pensiones y jubilaciones por 241 millones y otros ingresos y beneficios de 9 millones que suman un total de ingresos al trimestre de 2.333 millones. En el apartado del gasto, contamos con gastos de funcionamiento, tuvimos gastos de funcionamiento de 673 millones, gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas de 2.725 millones y otros gastos y pérdidas extraordinarias en el trimestre de 8 millones, que suman un total de gastos de 3.406 millones comparado contra el ingreso en el trimestre. Resulta un desahorro en el ejercicio de 1.072 millones de pesos. Si hay alguna duda, si no pasaríamos al otro punto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces se solicita a los integrantes de esta junta directiva la aprobación del informe del titular de la entidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, integrado por informe del titular, indicadores de resultados, avance programático, avance presupuestal, plantilla de personal y estados financieros. Alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Antes puedo
expresar algo? Sí, adelante, maestra. Muchas gracias. Quiero exponer ante esta junta directiva que queremos hacer hincapié que el informe del titular hace referencia a las gestiones de cobranza, pero sí es importante que se señale que se cobra para disminuir el déficit, pero el saneamiento pretendido no solo es incrementando la recaudación, sino también haciendo un uso eficiente de los recursos y buscando la optimización de los mismos. También es por ello que solicitamos aquí en la sección 37 que en cada informe trimestral, a partir de este trimestre y de manera permanente, el titular del organismo presenta un informe especial de las acciones emprendidas, resultados de la reestructuración de áreas, en aras de disminuir los costos de operación de nuestro ISTECALI y por ende el déficit del organismo, mismas que se han solicitado desde el año pasado, así como un informe por unidad médica del abasto de medicamentos dentro y fuera del cuadro básico de manera porcentual. También en los adeudos de municipios y organismos, en lo que respecta a estos adeudos municipales, queremos hacer la observación que en la pasada sección extraordinaria se hizo el señalamiento de que en el convenio de pago del Ayuntamiento de Tecate de 711.6 millones no contemplaba el 100% del adeudo del ayuntamiento, que era de 1.426 millones en el mes de diciembre del 24. Y el 31 de marzo se encuentra la deuda de Tecate en 1.444 millones. A lo cual la Secretaría de Hacienda ahí señaló que las cifras al cierre del año no coincidían debido a que han variado, ya que se han aplicado descuento de participaciones a los municipios, así como han venido dando abonos de las paraestatales y que los montos que nos presentaron en la sesión anterior era con corte al 21 de abril. Hoy se nos informa que el 31 de marzo el adeudo es superior a los 1.444 millones. Es decir, que el ayuntamiento de Tecate pagó más de 700 millones de pesos entre el 21 de abril y hoy 28 de abril. Aquí, en esta situación, la sección 37 aprueba este informe del titular con la salvedad de las observaciones, sugerencias de modificación en áreas de la transparencia. Muchas gracias, es cuanto. Ok, se toma nota entonces para que en las siguientes sesiones se consideren estos puntos ya planteados. Es que se van a hacer los ajustes precisamente ya cuando se dé cuenta la junta directiva con los convenios y como se han seguido descontando participaciones y han seguido pagando otras cantidades, ya en el informe trimestral de la siguiente sesión ordinaria, ahí ya van a aparecer, yo creo que reflejados estos ajustes que usted solicita. Pero claro que sí, queda en el acta y así lo tomaremos en cuenta. Muy bien, entonces, nuevamente solicito a los integrantes de esta Junta de Gobierno la aprobación del informe del titular de la entidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, integrado por el informe del titular, indicadores de resultados, avance programático, avance presupuestal, plantilla de personal y estados financieros, alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Aprobado. Bien, aprobado por unanimidad. Continuamos, por favor, con el punto número 6 del labor. Claro que sí, con su autorización, señora presidenta. Como punto número 6 es la solicitud de aprobación de la primera modificación programática del ejercicio fiscal 2025. Para el desahogo de este punto del orden del día, cedo el uso de la voz de nueva cuenta al contador público Alfonso San Miguel Quiñones, director de programación y presupuesto.
Buenas tardes nuevamente. Pongan ustedes la primera modificación programática del ejercicio fiscal 2025 de ISTECAL. Esta modificación programática básicamente está focalizada en 3 programas. Empezando por el programa 151, Atención Integral de Primer Nivel. Aquí se encuentra con nosotros la doctora Carrillo, para que también le cedo el uso de la voz para que nos explique el detalle de estas modificaciones programáticas. Sí, esta modificación se hizo dado que se modificó la unidad de medida. Previamente teníamos como unidad de medida atenciones dadas a los pacientes, pero ahora van a ser pacientes. Entonces, como teníamos atenciones, eran 1,600 anuales, pero como se nos modificó esa unidad de medida, perdón, ahora ya son nada más número de pacientes, tenemos un total, se tuvo que hacer una modificación a 850 anuales en vez de 1,600, dado que prácticamente en los últimos 3, 4 años la cantidad de mujeres embarazadas que atendemos anualmente varía entre 500 a 700, el año pasado fueron 800, 870. Entonces, nunca vamos a poder tener 1,600 pacientes. Eran más bien acciones que se hacían con cada una de ellas y cada una de ellas amerita más de una acción. Entonces, se hicieron las modificaciones a un total de 850 anuales, donde vamos a modificar el segundo, tercero y cuarto trimestre a 150 cada uno para poder tener esta meta. Y hago la aclaración de que en esta situación, en este indicador, se atendieron 172 pacientes a las cuales se les realizaron las acciones debidas a cada uno. En el siguiente fue exactamente lo mismo. Tuvimos varias modificaciones en las unidades de medida y por lo tanto ya los números ya no dieron a lo que se tenía programado previamente. En esta pasó exactamente lo mismo. Teníamos 50,000 la cantidad anual que íbamos a hacer las atenciones a los pacientes hipertensos y se cerró este trimestre muy elevada la cifra de pacientes atendidos. Entonces, para poder, se hizo esta modificación por las atenciones brindadas. Se tuvo que aumentar el número de la cantidad anual y se modificaron en vez de 12,500 por trimestre a 20,000 acciones por pacientes, porque se modificó la unidad de medida también en esta meta. En la siguiente, a ver, esta es la de los pacientes con diabetes, también se hizo la misma modificación de la unidad de medida y por lo tanto los porcentajes se tuvieron que ajustar, aumentando la cantidad anual a 22,500 y se ajustó por trimestre a 6,250 cada uno para poder cumplir con ella y no sobrepasarla como estaban sobrepasadas. Esta es a pacientes mayores de 20 años con obesidad. También es la misma situación. Todas estas metas que están muy sobrepasadas fueron por el cambio de unidad de medida. De igual manera, se modificó de 4,000 anual a 11,500 y se cambió en vez de 1,000 trimestral, se dejaron en 3,500 en los siguientes trimestres para que se haga ese ajuste. En este caso es pacientes, ¿cuál es? Servicios de atención de primera. Sí. Sí, aquí hubo un aumento de la población y también se hizo este ajuste de la población afiliada, por eso también se tuvo que aumentar un poco la cantidad anual y se ajustó en los siguientes, esta es por semestre, entonces se hicieron los ajustes, nada más, por el aumento de la población. Esta es, no, esta ya no corresponde a mi área, es la meta 152. Ok. Bueno, y aquí
lo mismo. Aquí lo mismo también se modifica en relación a la cantidad de notificaciones por paciente, ya que un paciente puede tener varias notificaciones de infecciones nosocomiales y también se ajusta, quedando la medida ya definida ahí cómo se encuentra. Son pacientes de que se les realizan estudios de laboratorio de imagenología realizados. También, quedó ya en, creo que la meta total iba a ser de 51,000. Y el otro es en la misma cuenta. Básicamente la mayoría de nuestros indicadores fueron cambiados en base a la base. En vez de estudios se pasaron a pacientes, en vez de algunos de pacientes se pasaron a notificaciones y otro a través de estudios. Pero todo se ajustó porque siempre salíamos más alto de lo solicitado. Y la valoración de capacidades residuales, estos dictámenes sí se disminuyeron un poco porque dependemos mucho del patrón, ya que el patrón le cuesta a cada paciente que se dictamina como invalidez, entonces ellos son los que asignan y designan cuando requieren esta prestación. Entonces estamos en espera de lo mismo. Listo. Y en los protocolos, aquí sí los incrementamos porque cada vez tenemos más plazas de servicio social y de internado, entonces es obligatorio realizar protocolos de investigación y se incrementó. ¿Okay? Bien, hasta ahí con el avance, perdón, con la modificación presupuestal, programática, primera modificación programática del ejercicio 2025 de ISTECAL. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esta propuesta de modificación de la programática que se está buscando? Adelante, licenciado. De nuevo, buenas tardes. Sí, aquí veo que la doctora está haciendo las modificaciones, las propuestas de modificaciones a la cantidad anual, pero veo algo que me llamó la atención y me gustaría que se explicara nada más la situación, porque esto repercute obviamente con el presupuesto, ¿no? Esto va de la mano. Va a requerir ahí de modificaciones presupuestales para la atención a cada un asunto específico, ¿no? Entonces, aquí lo que sí llamó la atención es la atención, si me permiten, en la siguiente imagen, que es donde nos habla de las imágenes y laboratorios realizados por pacientes. Hay una disminución bastante considerable. Eso quiere decir que bajará la atención en esos rubros, que serían estudios de laboratorio e imagen realizadas. Es lo que veo. Aquí sería una cantidad anual de menos de 29,000 estudios de laboratorio o imágenes realizadas. ¿Estoy bien o estoy mal? Son pacientes. La meta está estipulada, la medida está estipulada en pacientes. Sí. Adelante, doctora Angélica. Doctora, ¿puede sentarse? Sí, perdón. Es que son pacientes, no van a hacer estudios. Dese cuenta que un paciente puede tener N número de estudios, entonces nada más contabilizábamos antes los estudios, pero eso es un número muy frío, pues, porque aquí lo que nos interesa es la atención personalizada del paciente. Entonces, aquí es independiente de ello, pues, aquí es la atención. ¿Sí está bien? No sé si se comprende. Nosotros ¿sí? Ok. Es correcto, sí. Obviamente es por paciente. Lo que quería era que se aclarara un poquito más, porque al ver una modificación programática de este tipo, pues muchas veces, como estamos públicos ahorita, la gente posiblemente se alarma, ¿no? Estamos hablando de pacientes, o sea, el mismo paciente de los 51,300, son 51,300 pacientes que pueden Correcto. tener diferentes cantidad en el número de análisis, ¿no? Exacto. Por ejemplo, le voy a dar un dato aleatorio. Un estudio de laboratorio de sangre ordinario le estudio de 16 analitos en una sola sacada de sangre. Son 16 analitos que se procesan. Entonces, la cantidad era abismal, pues, en una sola. Entonces, por eso se pusieron pacientes. ¿Sí? Gracias, doctor. No, a usted.
Ok, si no hay alguna otra pregunta, se solicita a los integrantes de esta junta directiva la aprobación de la primera modificación programática del ejercicio fiscal 2025, alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Aprobado. Aprobado por unanimidad, secretario técnico. Claro que sí. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Gracias, señora presidenta. Miembros de la Junta Directiva, como punto número 7 son los asuntos propios de la entidad y en este apartado hay 3 incisos que debemos agotar. El primero, el inciso A, solicitud de aprobación de pensiones de burocracia. El inciso B, solicitud de aprobación de pensiones de magisterio. Y finalmente, el inciso C, que es el relativo al cumplimiento de resoluciones de juicios y recursos interpuestos respecto de solicitudes de otorgamiento de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones. En cuanto al inciso A, que es la solicitud de aprobación de pensiones de burocracia, como pueden ver ustedes ahí en la presentación, para esta sesión de junta directiva se están proponiendo un total de 56 trámites, 51 que se refieren a solicitudes de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicio e invalidez, 2 por causa de muerte activas, que son las que causan impacto presupuestal, y 3 por causa de muerte automáticas, que esas ya no tienen impacto presupuestal. Como pueden ver ustedes, las primeras 51 serían con vigencia a partir del 1 de junio de 2025, las que son por causa de muerte son a partir del 1 de mayo de 2025, tanto las que son activas como las que son automáticas. En la siguiente tabla ustedes pueden ver el listado. Es que aquí me empieza primero con las otras, esas, así es. Como pueden ver ustedes en el listado, en la primera diapositiva es de la 1 a la 25, ven ustedes ahí el número de afiliación, la persona que está generadora de la pensión, se trata de pensiones por invalidez, de retiro y jubilación. Son pensiones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y del Ayuntamiento de Tijuana. En la siguiente lámina, del número 26 al 51, viene también la persona que genera la pensión, el tipo de trámite de que se trata. Son pensiones del Ayuntamiento de Tijuana, 2 de Iztecali, 2 de Indivi, las de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, del Ayuntamiento de Ensenada, del Poder Judicial, del DIF y del Gobierno del Estado en Ensenada. Y ahí se dan las primeras 51 con impacto presupuestal a partir del 1 de junio de 2025. En la siguiente tabla ustedes pueden ver las pensiones por causa de muerte que son activas, y si se dan cuenta son 2 pensiones, pero a su vez se dividen porque hay pensión de viudez y orfandad, y todas son de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Finalmente, las últimas pensiones que son automáticas, estas, como dijimos, a partir del 1 de mayo de 2025, y son 3, pueden ver ustedes el número de pensión que ya se venía disfrutando, quién es el solicitante y quién fue el causante de la pensión. Todas se trata de pensiones por viudez y son del Ayuntamiento de Mexicali y del Gobierno del Estado de Baja California de burocracia. Con lo cual, someteríamos a consideración de esta honorable Junta Directiva un total de 56 trámites, 51 con vigencia a partir del 1 de junio de 2025 y 5 que son las por causa de muerte a partir del 1 de mayo de 2025. ¿Hay alguna pregunta? Bien, se solicita a los integrantes de esta junta directiva la aprobación de pensiones de burocracia alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Sindicato de Burócratas a favor. Aprobado. Así es, de favor. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el inciso B, por favor. Claro que sí, continuaremos entonces con el inciso B, que es la solicitud de aprobación de pensiones de magisterio. Como pueden ver en la presentación, estamos sometiendo a consideración de esta honorable Junta Directiva un total de 53 trámites,
50 pensiones que son jubilaciones, retiros por edad o tiempo de servicio con vigencia a partir del 1 de mayo de 2025 y 3 pensiones por causa de muerte automáticas a partir del 1 de mayo de 2025. En la siguiente lámina pueden ver ustedes precisamente del 1 al 25, el total de trámites viene en el número de afiliación, la persona que está resultando beneficiaria, y se trata de jubilaciones y retiros por edad y tiempo de servicio. Estas pensiones, como pueden ver ustedes, se van a ejecutar en los diversos municipios del estado: Tijuana, Mexicali, Ensenada, principalmente. En la siguiente lámina, que va del número 26 al 50, también pueden advertir ustedes ahí, se trata de jubilaciones y de retiros por edad y tiempo de servicio, también a ejecutarse en Mexicali, en Ensenada y en Tijuana, lo cual nos da un total de 50 trámites con impacto presupuestal a partir del 1 de mayo de 2025. Y finalmente, 3 pensiones por causa de muerte automáticas para magisterio, donde ustedes ahí en la presentación pueden ver quién es el solicitante, asimismo quién fue el causante de la pensión, el número de pensión que ya se venía recibiendo y que ahora se va a transferir precisamente a los beneficiarios. Las 3 son pensiones por viudez y son de magisterio de gobierno del estado y se van a ejecutar en el municipio de Mexicali. Con lo cual someteríamos a consideración de esta honorable junta directiva el total de 53 trámites de pensiones para magisterio con vigencia a partir del 1 de mayo de 2025. Muy bien. ¿Alguna pregunta o aclaración? Se solicita a los integrantes de esta junta directiva la aprobación de pensiones de magisterio, alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Aprobado. A favor. Bien, aprobado por unanimidad. Continuamos con el inciso C. Claro que sí, señora presidenta, miembros de la junta directiva. En cuanto al cumplimiento de resoluciones y recursos, para esta sesión únicamente estamos subiendo por la urgencia un expediente, que es el 294 de 2019, es un expediente del gremio de burocracia, ya viene en segunda vuelta, y es un asunto en el que se resuelve y se da cumplimiento a una sentencia en cuanto a la devolución de servicio médico y reserva técnica. Sería el único trámite que se sometería a consideración de esta junta directiva para poder informar al tribunal correspondiente. Se solicita a los integrantes de esta junta directiva la autorización del acuerdo de cumplimiento de resolución juicio emitido por autoridad respecto de solicitud de otorgamiento de otras prestaciones, alzando su mano o pronunciando el sentido de su voto, por favor. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el punto número 8, por favor. Gracias, señora presidenta. Como punto número 8 es el relativo a asuntos generales. Profesora Chayito, no sé si en asuntos generales la intervención que iba a hacer ya quedó desahogada con los comentarios que hizo en su momento respecto del informe, o quiere hacer alguna otra intervención adicional. Sí, si me permite, quiero hacer una solicitud. Adelante. Muy bien. Quiero solicitar ante esta junta directiva en lo que es el informe del titular de la entidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, se nos informe por escrito de las acciones que se están generando o se han generado para la contención del gasto que nuestra organización sindical ha solicitado de manera escrita ante esta junta directiva para la disminución del déficit económico del instituto. También solicitamos que se nos informe de manera escrita y de una manera objetiva el pago de los 700 millones de pesos que se realizó por parte del Ayuntamiento de Tecate entre el 21 de abril y el 28 de abril. También, si me permite, en cuanto a los servicios médicos,
sé que en su momento no lo expuse, pero voy a ser muy breve. Nada más solicitamos que se implementen las acciones necesarias para ofrecer a los pacientes de Iztecali una atención oportuna a los servicios de salud. Es muy importante porque con esto se previene que su situación de salud crezca y represente más gasto a la institución. Quiero hacer hincapié que hemos tenido la atención y el apoyo absoluto por parte de la doctora Pon para resolver todas las situaciones de urgencias que se presentan, pero no es suficiente porque a veces son varios casos urgentes y no podemos atenderlos en su momento. Entonces, sí es importante que se revisen estrategias, acciones para poder brindar esta atención oportuna de salud a aquellos pacientes que lo requieren. Es cuanto. Claro que sí, profesora, tomamos nota y obviamente giraremos los oficios correspondientes para poder remitirle a usted la información. Muchas gracias, quedamos en espera de los mismos. Continuando con el punto número 9, por favor. Claro que sí, señora presidenta, miembros de la Junta Directiva, como punto número 9 es la lectura de los acuerdos tomados. En este punto, señora presidenta, se solicita la dispensa de la lectura de los acuerdos de la presente sesión en virtud de que se turnan para firma de los integrantes de la Junta Directiva y para que quede mayor precisión en el acta, les presentamos el siguiente resumen de los acuerdos que emanaron de esta sesión. En esta sesión es el acuerdo SO 032 del 28 de abril de 2025 en el que se aprueba el orden del día. El acuerdo SO 033 del 28 de abril de 2025 en el que se aprueban las actas de junta directiva. El acuerdo SO 034 del 28 de abril de 2025 en el que se aprueba el informe del titular de la entidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, integrado por el informe del titular, indicadores de resultados, avance programático, avance presupuestal, plantilla de personal y estados financieros. El acuerdo SO 035 del 28 de abril de 2025, que se refiere a la segunda modificación programática del ejercicio fiscal 2024. Asimismo, los acuerdos SO 036 del 28 de abril de 2025 al SO 038, en el que se contienen los 3 acuerdos de pensiones para burocracia. También los acuerdos SO 039 del 28 de abril de 2025 al SO 040 de esa misma fecha, en el que se aprueban los 2 acuerdos para pensiones de magisterio y finalmente un acuerdo que es el SO 041 del 28 de abril de 2025, en el que se da cumplimiento a la resolución del juicio 294 de 2019 que se sometió a consideración de esta honorable Junta Directiva, con lo cual de esta sesión emanarían un total de 10 acuerdos. En este mismo momento se turna para firma de los integrantes y por lo cual solicitamos la dispensa de la lectura de cada uno de ellos. Bueno, nada más para hacer la corrección, en el acuerdo 035 es del ejercicio fiscal 2020. Sí. Muy bien. ¿Alguna observación? ¿Alguna otra observación? Continuamos entonces con el punto número 10 de nuestra orden del día. Claro que sí, gracias señora presidenta. Finalmente, como punto número 10 es la clausura de la sesión. Se informa que habiendo agotado cada uno de los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos, se solicita la clausura de la sesión. Muchas gracias. Agradecemos su presencia en esta sesión ordinaria y siendo las 14:18 del día lunes 28 de abril de 2025, declaro clausurada la segunda sesión ordinaria de Junta Directiva de Iztecali. Gracias a todos ustedes por su participación y que tengan una excelente tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Excelente inicio de semana. Hasta luego. Igualmente. Bye bye.